Bueno, llegamos a Daniel capítulo 11. Ya estamos prácticamente al final del libro de Daniel. Creo que ha sido un libro muy reconfortante, de mucho consuelo. Y este capítulo, digamos, de todo el libro, es de alguna manera el más complicado, pero al mismo tiempo es uno de los que más esperanza nos dan. De hecho, este capítulo está unido al capítulo 12. Ambos capítulos son parte de esta visión que Daniel recibe y las instrucciones finales. Pero claro, pues nosotros lo vamos a partir porque por el tiempo no podríamos revisarlo los dos juntos. Pero este capítulo, el capítulo 11, hay un escritor de novelas, él le llama a sus novelas fantasía realista, donde la mayoría de sus novelas, la trama básica es una lucha de poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo codicia? ¿Y cómo planean conseguirlo? A través de sus novelas cuenta la historia de diferentes facciones y reinos en esta lucha de poder, donde todos sus personajes, digámoslo así, son moralmente grises. Es decir, no está el típico personaje de fantasía bueno contra el malo, sino en estas novelas cada quien está acarreando agua para su molino. Y la razón de por qué él le llama fantasía realista es porque que sus novelas son muy crudas y de hecho no son muy recomendables de leer porque tienen un contenido muy fuerte. Pero lo que hace este novelista es retratar, eso es lo que él dice, él está retratando la crudeza, la realidad de la historia humana. De hecho, este novelista se basó en algunos periodos históricos, justo que se mencionan aquí en el libro de Daniel, para a través de un marco fantástico contar la crudeza, la realidad de la historia humana. Porque lo que hemos aprendido en Daniel es que esta es la historia humana. Los gobernantes de las naciones, a la medida que ignoran a Dios y que son ley para sí mismos, es decir, que definen el bien y el mal por sí mismos, se convierten en bestias. ¿Recuerdas este capítulo que vimos? Bestias que oprimen a otros. Así que Daniel retrata este ciclo de violencia y corrupción y muerte que es parte de la historia humana y de los reinos humanos. Lo importante del libro de Daniel y especialmente del capítulo 11 y 12 es que ante este ciclo de violencia, donde por lo menos en el libro de Daniel se representan estas bestias, representan 4 reinos. La pregunta surge, ¿será así para siempre? ¿Dios siempre va a permitir este ciclo de corrupción y violencia? La respuesta es no. Dios le pondrá fin. Y ese es parte del fundamento de la esperanza que brinda el libro de Daniel, especialmente en estos 2 últimos capítulos. Así que digamos que este es el capítulo que con más detalle retrata la codicia, la crudeza de la historia humana, así como ha retratado en Nabucodonosor y en Belsasar y en las experiencias de Daniel y sus amigos. Este capítulo es el que más exhibe esta lucha de poder, pero al mismo tiempo responde a la pregunta, no, Dios no va a permitir que para siempre esto sea así. Así que solo recordando un par de cosas, porque esta visión final conecta con todas las visiones anteriores del libro de Daniel. Recuerda que en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño que lo angustia, se preocupa, nadie le puede decir de qué trata su sueño y su significado, excepto Daniel. Y lo que sueña sueña una estatua de diferentes materiales que representan una sucesión de imperios, comenzando por él, la cabeza, Babilonia. Y esta sucesión de imperios es una sucesión de imperios arrogantes, corruptos, pero que al final una piedra destruye esta estatua y levanta una montaña. Y lo que dice Daniel es que simboliza el reino de Dios, que un día le pondrá fin a estos reinos para establecer su reino de justicia y paz. Luego en el capítulo 7, en lugar de una estatua, ahora
son 4 bestias, decíamos, mutantes, ¿verdad? Y está este leopardo de cabezas, varias cabezas y alas, y este oso con una costilla de fuera, y luego está esta super bestia final que tiene muchos cuernos, con un cuerno que representa un rey que se exalta por encima de Dios, que persigue al pueblo de Dios. Pero es la misma historia. 4 reinos representados por estas bestias que un día serán vencidas por Dios y que derrotará a la superbestia y le dará el reino y la gloria y la autoridad para siempre al Hijo del Hombre, que es Jesús. Así que estas 2 visiones se expanden en el capítulo 11. En el capítulo 11 esta visión se expande y se desarrolla a lo largo de 2 reinos y una sucesión de muchos reyes que culminan con un rey llamado el Rey del Norte, que nuevamente es un rey que se exalta por encima de Dios, que persigue al pueblo de Dios, y que este personaje se convierte en un símbolo a lo largo del Nuevo Testamento de una figura que conocemos como el Anticristo. Así que una lucha de poder, la codicia, las ambiciones humanas, la arrogancia humana, y en medio de esto el pueblo de Dios oprimido. ¿Será para siempre? La respuesta es no. Tiene un tiempo determinado y Dios está cumpliendo un propósito en medio de todas estas circunstancias. Entonces, ¿te parece si oramos y leemos y vamos revisando este capítulo? Gracias, Señor, por tu enorme bondad, por tu misericordia que nos permites reunirnos nuevamente, estudiar tu palabra, y ayúdanos, Señor, a examinarla con atención. Háblanos por medio de ella y danos un corazón entendido, que tu Espíritu pueda transformarnos por medio de tu palabra y pueda llevarnos a Jesús. Te lo rogamos, Señor. Amén. Acompáñame a Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Es un pasaje un poquito largo y déjame decirte algo acerca de este capítulo antes de leerlo. Este es uno de los capítulos dentro del libro de Daniel, hablando del género literario de la literatura apocalíptica y la profecía. Este sería como el capítulo más detallado, que más detalle nos da acerca de eventos históricos y sucesos dentro de un periodo que conocemos como el periodo intertestamentario. Un periodo en donde hubo una lucha tras la muerte de Alejandro Magno. Su reino se divide en 4, y de estos 4 generales, sus diádocos o sus sucesores, lo que significa diádocos, de estos 4, 2 de ellos se enfoca esta historia. Uno de estos generales tomó posesión del norte, hablando en relación con Palestina, el norte donde estaría Siria, y fundaría la dinastía de los Seleucidas. Y en el sur, otro de estos generales fundaría lo que sería Egipto, en relación con Palestina, fundaría la dinastía de los Ptolomeos. Así que a lo largo de este periodo, los Ptolomeos y los Seleucidas se encontrarían en una guerra continua, y en medio estaría la nación de Israel. ¿Okay? Así que muchos comentarios, muchos estudios bíblicos regularmente se enfocan en tratar de empatar, correlacionar estas menciones de reyes con los personajes históricos a los que corresponde. Y eso es un estudio muy interesante, pero el día de hoy no es lo que vamos a hacer nosotros. Vale mucho la pena, si nos interesa como profundizar más. Bueno, yo te animo a que cuando venga el próximo intensivo de Daniel y Apocalipsis, entres. El pastor Iber lo explica de una manera increíble. Pero regularmente la mayoría de los comentarios bíblicos explora este tema de cómo el libro de Daniel y el capítulo 11 en particular narra con precisión estos hechos que ocurrieron entre la dinastía de los Ptolomeos y los Seleucidas. Pero yo quisiera más bien no enfocarnos en eso,
sino enfocarnos en lo que el pasaje quiere enfatizar. Para nosotros el día de hoy, lo que el Señor quiere hablarnos a través de este capítulo. Y yo sé que a muchos les da curiosidad justo eso, y está bien, pero creo que a veces ese tipo de temas que son valiosos, a veces nos distraen de lo que el autor en su intención original está tratando de decirnos. ¿Sabes? Algo interesante del libro de Daniel es que en el canon hebreo, el libro de Daniel aparece dentro de una sección que no son los profetas, sino los libros de sabiduría. Ahora, claro, Daniel es un profeta y Jesús le llama un profeta. Pero lo interesante es de que dentro de este canon hebreo, este libro estuviera en los libros de sabiduría, es porque Daniel es considerado como un libro de sabiduría. Es profecía que nos enseña a vivir el día de hoy en las circunstancias adversas y difíciles de un mundo como el nuestro. Así que yo quisiera dar paso a eso, a la sabiduría que nos quiere dar este capítulo, más que al valor apologético de tratar de descifrar a cada personaje dentro de esta línea del tiempo. Es muy valioso eso y vale la pena hacerlo. Pero el día de hoy más bien, ¿qué sabiduría nos brinda este capítulo y cómo nos ayuda a vivir a nosotros el día de hoy? Bueno, el verso número 1 del capítulo 11 dice: y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. Ok, retomando un poquito, ¿quién es este que estuvo en el año primero de Darío el Medo y que estuvo para animarlo y fortalecerlo? Bueno, si leemos un poquito atrás, recordarás, ¿te acuerdas que estaba este mensajero, que probablemente es Gabriel, consolando, animando y fortaleciendo a Daniel? Y le reveló que la razón de por qué había tardado en llegar y responder su oración es porque había una lucha contra el príncipe de Persia y contra el príncipe de Grecia. Una lucha en la que otro mensajero, Miguel, estaba involucrado en la batalla. Así que dentro de ese contexto, este mensajero, probablemente Gabriel, viene a fortalecer a Miguel y a ayudarle en este tiempo, en el año primero de Darío el Medo. Estuvo ahí para fortalecerlo. Y ahora está por decirle a Daniel lo que significa la visión que vio un par de semanas atrás dentro de la historia y que hasta este momento se nos revela. Entonces, verso 2 es donde comienza la revelación o el significado de lo que vio Daniel. Dice el verso 2: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, este mensajero le dice a Daniel que dentro del imperio persa habrá una lucha de poder interna y una sucesión de reyes que culminará con uno que hará muchas riquezas y que en su ambición de más riquezas y más poder va a incitar a todos a la guerra contra los griegos. Así que algunos identifican a este último rey como Jerjes, puede ser, pero lo importante aquí es ¿qué vemos en este simple verso, en el verso 2? Reyes ambiciosos que luchan por tener el poder, que están hambrientos de poder y que buscando más ahora hacen guerra contra los griegos. Es una descripción de violencia, codicia, ambiciones personales. Y no se va a detener ahí con estos reyes persas. Va a hacer frente a los griegos, pero lo que va a suceder es que en la ambición de este rey por conquistar a los griegos e incitar a todos a la guerra, va a salir al revés. Va a surgir un rey griego que va a acabar con el imperio de los persas y que en su propia ambición va a convertirse en un gran conquistador. Entonces dice el verso número 3: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y ¿qué hará? Su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Dice, no a sus descendientes,
ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otro fuera de ellos. Bueno, de todos estos personajes, quien la mayoría de eruditos está de acuerdo y que se puede identificar fácilmente a este personaje como Alejandro Magno, que derrotó a los persas, que tuvo un corto tiempo, pero fue un expansionista y un gran estratega, pero que murió joven y que su reino se partió entre sus 4 generales, sus 4 sucesores. Pero más que hablar de la historia de Alejandro y eso, ¿en qué nos podemos enfocar? ¿Cómo se describe a este rey? Como un rey poderoso, y déjame leerte lo que dice la NTV, que ejerce gran autoridad y hace lo que le place. Ahí está, otro Nabucodonosor, otro Belsasar, otro rey orgulloso que se exalta por encima de Dios, que en su ambición y codicia busca conquistar más y que trata de hacer su propia voluntad. ¿Okay? Es otro ejemplo. Entonces, tenemos primero entre los persas una sucesión de reyes que termina en un choque de poder con Grecia y ahora un cambio de poder. Los griegos toman el poder ahora. Y lo que va a describir entonces el verso número 5 hasta el verso 20 es una lucha entre los griegos, que se van a dividir entre, lo vas a notar, el reino del sur y el reino del norte. Del 5 al 9 se muestra el dominio de los reyes del sur. Y del 10 al 20 es el dominio de los reyes del norte. Que históricamente hablando, les decía, es el reino de los Ptolomeos sur, el reino de los Seleucidas en el norte. Entonces mira cómo dice el verso 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Entonces, una lucha constante entre el reino del sur, que ubicamos, ¿recuerdas? Egipto, los Ptolomeos, contra el reino del norte, los Seleucidas. Y en medio de estas guerras está una tierra, la tierra de Israel. Entonces, no sé si notaste la repetición, pero en medio de estos versos está una vez más esta lucha de poder, ¿no? Reyes que se unen en matrimonio para obtener su beneficio, ¿no? Estas típicas historias y dramas de reyes, ¿no? Que parecen una novela, ¿no? Este rey dio a su hija al otro rey para hacer una alianza, pero lo traicionó, y entonces se levantó otro rey que mató tanto al esposo como a la esposa, y entonces hubo una venganza, y eso es lo que está describiendo. Un matrimonio concertado destinado a lograr objetivos políticos, pero que fracasa. Una hija que se convierte en el peón de toda esta batalla internacional entre el rey del sur y el rey del norte. Un hijo que puede ser un potencial heredero, pero que al final no hereda absolutamente nada, sino que es entregado y traicionado junto con su reino. Eso es lo que leímos. Es el drama humano. ¿Te acuerdas? Una lucha de poder por el que lo anhela y el que lo toma. Eso es lo que sucede en la historia. Entonces, estas idas y venidas entre los Ptolomeos y los Seleucidas, o Egipto y Siria, en medio de todo esto, ¿quiénes están sufriendo?
¿Quiénes se ven constantemente amenazados? La nación de Israel, el pueblo de Dios, porque es el cruce entre estas dos naciones. Está ahí, esa pequeña tierra. Y están siendo, están siendo aplastados y cambiado el poder entre los griegos que están en el norte y entre los griegos que están en el norte y en el sur. Y en medio de todo eso, Israel está sufriendo. Porque una vez más, los gobernantes de las naciones, a medida que ignoran a Dios y se hacen ley para sí mismos, se convierten en bestias que oprimen a otros. Pero ahora mira, hay un cambio de poder y el dominio del sur se pierde, se quebranta, y ahora surge el dominio del norte, el dominio de los seleucidas. Dice el verso 10: Mas los hijos de aquel se airarán y se reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el reino del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. ¿Notas la lucha? ¿No? Entonces va uno, lucha, tiene más ambición y entonces hace una campaña grande, y entonces el otro tiene más ambición y hace una campaña más grande todavía y se enfrentan. Está escribiendo eso. Dice, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente, dice el verso 13, con gran ejército y con muchas riquezas. Verso 14, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Es decir, en medio de esta guerra entre el sur y el norte, se va a rebelar Israel, pero va a fracasar en esa rebelión. Y dice el verso número 15, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad. ¿Dónde leímos eso? ¿Te acuerdas? Otra vez la misma historia. Un hombre ambicioso que trata de ejercer su voluntad y dominar sobre otros. Y si no, habrá quien se le pueda enfrentar. Y él estará en la tierra gloriosa. Esta es la tierra de Israel, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Entonces, ¿notaste la constante? Se levanta uno, lo derrotan, mueren, se levanta otro, lo derrotan, mueren, se levanta otro, lo derrotan, mueren. Y así este ciclo, y en medio de eso, una vez más, una hija que se da en matrimonio para hacer una alianza, pero hay traiciones. Es una novela, ¿te diste cuenta? Este es un drama. Es como ver unos documentales de la historia de los reyes de Inglaterra o de la familia tal, de tal reino. Estamos leyendo lo mismo. Esta es la crudeza y la realidad de la historia humana. Un ciclo de violencia, corrupción, déjame usar esta palabra, de gandallez, ¿no? Unos se agandallan a otros y ya no se dejan y se levantan y ahora son los nuevos gandallas del vecindario. Y esa es la historia, definiendo el bien y el mal a su manera. Y quienes están sufriendo en medio de estos conflictos, entre estas escaramuzas entre estos dos reinos, es Israel. Está sufriendo la opresión, el cambio de poder, la incertidumbre por
por la guerra entre estos dos reinos. Entonces, solo imagínate por un minuto eso. O sea, imagínate estar en medio del conflicto entre dos potencias y que constantemente hubiera un cambio de poder en medio del conflicto entre esas dos potencias. Y hay guerra, hay constantemente presencias de ejércitos entrando y saliendo, ¿te imaginas? Hay incertidumbre, hay dolor. Eso es lo que está describiendo aquí. La novela humana de ambición, codicia continuamente. Ahora, algo interesante del verso 10 al 20 es que se repiten algunas frases. Levantarse, ser fuertes, pero no se mantendrán. Y se levantan, serán fuertes y no se mantendrán. Entonces, estos reyes están teniendo una corta duración su reino. Se levantan, tienen ambición, hacen la guerra y mueren. Y viene otro. Constantemente. Déjame ponerlo como dice un comentarista bíblico. Desde Alejandro Magno, que leímos, hasta este último rey que aparece en el 20 como un cobrador de impuestos, que algunos identifican como Seuleco IV, desde Alejandro Magno hasta Seuleco IV, un patrón que se repite una y otra vez. Se vuelven fuertes y no se mantienen firmes y sus reinos se rompen y retroceden. Se vuelven fuertes y no se mantienen firmes y sus reinos se rompen y caen. Su gloria fugaz. Eso es lo que está enfatizando este pasaje. Pero una vez más, quiero repetir, se subraya el hecho de que el pueblo de Dios estaba sufriendo en medio de todos estos cambios de poder. Pero aquí es donde, desde los persas, Alejandro Magno, todos estos reyes del sur y del norte, culminan en estas guerras y estas ambiciones personales, culminan con un hombre que ahora vamos a leer, que el texto le llama un usurpador despreciable. Todo culmina en un rey del norte que va a ser el peor de todos estos. Dice el verso 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Otras versiones dicen, ascendió un usurpador despreciable. Vamos a leer va a ser un buen tramito, pero sigue con la lectura, vas a ver que es bueno, que lo leamos así completito, nos va a ayudar mucho, ¿vale? Pero déjame solo identificar algunos, y creo que hay muy buenas razones de por qué, identifican a este usurpador como Antíoco Epífanes. Así que Antíoco Epífanes es conocido por ser el rey de los Seleucidas que usurpó el trono y que fue de grandes ambiciones, pero especialmente buscó suprimir el judaísmo, al grado que detuvo los sacrificios del templo, sacrificó animales a otros dioses dentro del templo e incluso persiguió al pueblo. Fue un hombre que trajo mucho dolor y mucho sufrimiento en ese periodo. Entonces vamos a leer la descripción que hace Daniel de los sufrimientos del pueblo y todo lo que sucedería. Mira, acompáñame al verso 21, vamos a leerlo otra vez. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Te puedo pedir un favor? Mira, hagamos esto. Mientras yo voy leyendo, trata de detectar todo lo que se describe del carácter de este hombre, ¿vale? Pero también trata de detectar lo que se describe acerca del pueblo de Dios, mientras yo voy leyendo, ¿vale? Yo voy a tratar de hacer medio énfasis en la lectura, pero vamos juntos. Bueno, aquí hay una cosa. Dice que vendrá sin aviso, ¿y qué fue lo que leí? Tomará el reino con halagos. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo.
Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Y aun los que coman de sus manjares les quebrantarán, y su ejército será destruido y quedarán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad. Déjenme detenerme. ¿Dónde hemos leído eso? Ya lo leímos varias veces aquí, ¿verdad? Una característica, ¿verdad? De este ciclo. Ok, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y mira esto, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, en un sentido malo, es decir, va a blasfemar, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Me detengo un momento. Algunos comentaristas traducen esto, ni del deseo de los dioses de las mujeres, porque dentro del contexto lo que dice es que este hombre hará a un lado a los dioses de sus padres e incluso a los dioses de las mujeres. Dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Suena contradictorio, ¿verdad? Va a ser menos al Dios de sus papás e incluso los dioses de las mujeres, pero él va a honrar a su Dios, la fortaleza. Bueno, algunos creen que lo que está diciendo es que va a considerar su propia fortaleza, o sea, su fuerza, su ejército, su poder, como un Dios. O sea, va a exaltar su poderío como si fuera Dios, es lo que algunos creen. Pero mira, sigamos leyendo. Verso número 38, retomemos. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará, y entrarán a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estos escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de los de Libia y de los de Etiopía le seguirán. Pero noticia del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos.
¿Viste la novela otra vez? Una lucha de poder donde este hombre, este rey del norte, es como el epítome de todo este ciclo de violencia y corrupción. Llega al grado de considerar su poder militar y sus riquezas un dios. Es más, él se considera un dios por encima de todos. E incluso al grado de hacer una campaña contra Israel y contra el templo y contra el Dios de Israel, blasfemando y exaltándose él mismo por encima de Dios. La pregunta es, ¿así va a ser siempre? ¿Esto va a ser así para siempre? Mira lo que dice el verso 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así acaba el capítulo 11, con este rey del norte destruido. Ok, déjame solo enfatizar un par de cosas que leímos en esta larga porción acerca de este rey del norte. Así que Daniel capítulo 11 describe la misma visión de la estatua, 4 reinos, o las bestias, 4 reinos, pero ahora la desglosa, ¿te diste cuenta? Y se enfoca en estos 2 imperios, los persas y los griegos, y una lucha encarnizada, llena de ambiciones, codicia, violencia, el drama, la novela, ¿verdad?, de esta historia humana. Se enfoca hasta que culmina en un hombre, el rey del norte. Y este es el peor de todos. Este va un paso más allá. Este se exalta por encima de Dios. Su orgullo, su poder, su ambición de conquista las exalta por encima de Dios. Y pareciera que está por triunfar y hacer pedazos a Israel, pero de pronto es derrotado. Entonces, algunas cosas que podemos enfatizar del carácter de este hombre. No sé si lo notaste, pero se nos dicen un par de cosas. Por ejemplo, verso 22, 23, 29, dice esto: tomará el control mediante adulación e intrigas, o formará alianzas mediante promesas engañosas, o descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen el pacto. Algo más que se dice es que pondrá fin a los sacrificios del templo y colocará este objeto sacrílego, esta abominación desoladora o la abominación que causa desolación. Dice, y capturará con adulaciones a los que desobedezcan al pacto, es decir, los que abandonen su fe en el Dios de Israel. Y el 36, la culminación, el clímax. El rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo, afirmará ser más grande que todos los dioses e incluso blasfemará contra el Dios de dioses. Y el éxito lo acompañará. La pregunta es, ¿pero por qué? ¿Y para siempre? Pero mira, ahí dice, hasta que se cumpla el tiempo de la ira. Entonces, esta es la descripción de este hombre, que históricamente creo que bien encaja perfecto con Antíoco Epífanes, la persona que, como les decía, persiguió al pueblo de Dios, buscó suprimir el judaísmo, buscó hacer daño, pero no se queda ahí, no se queda solo con Antíoco Epífanes, y ahorita van a ver por qué. Pero en contraste con todos estos elementos, este carácter de este hombre, en contraste con eso, déjame también enfatizar lo que se dice del pueblo de Dios en este tiempo. ¿Okay? Se dice que este tiempo de gran persecución va a dividir el pueblo en 2. Unos que por no ser perseguidos van a ser seducidos por este rey y van a abandonar el pacto, pero otros que se dice así. Dice el verso 32, 33 y 35. Sin embargo, el pueblo que conoce a Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Y los líderes sabios instruirán a muchos, aunque morirán por fuego y espada, o los encarcelarán. Y algunos sabios, dice, serán víctimas de persecución, pero de esta manera serán perfeccionados, limpiados y refinados hasta el tiempo del fin, porque la hora señalada
viene la hora del fin. Y por último termina el verso 45 diciendo, terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude. Ok. Entonces, ¿cómo podemos concluir este capítulo? ¿Cómo podemos resumirlo y concluirlo? Dice Tremper Longman, acerca de este hombre que aparece como el rey del norte. Este es el fin. Verá la destrucción de su orgullo y su arrogancia. Será el fin. Hay dos cosas que creo que podemos enfatizar de este pasaje. Comencé diciéndote, los gobernantes humanos y las naciones, a medida que ignoran a Dios y definen el bien y el mal por ellos mismos, se convierten en bestias. Un ciclo de violencia y corrupción que Dios un día le pondrá fin. Creo que estas son las dos cosas en las que podemos meditar. Número 1, el capítulo 11 nos muestra la realidad del mundo en el que vivimos, pero también nos muestra la obra de Dios en medio del mundo en el que vivimos. Entonces, yo les decía, muchos comentaristas identifican a este rey del norte como Antíoco Epífanes, que buscó helenizar Palestina, conquistó Jerusalén, hizo ilegal el judaísmo, sacrificó a los ídolos en el templo, y fue un tiempo horrible para la nación de Israel, de mucho dolor y mucho sufrimiento. Otros comentaristas creen que más bien es una referencia a Roma y a la época de Jesús. Y muchos comentaristas creen que en realidad toda esta última parte solo se enfoca en el futuro cuando aparezca la figura que conocemos como el anticristo. El anticristo que va a perseguir a los judíos y se describe en Apocalipsis, va a perseguir a los judíos y va a buscar ser adorado y va a engañar y va a hacer algo muy similar a lo que se describe en este capítulo acerca de el rey del norte. ¿Cuál es la correcta? La realidad es que todas son correctas, por la siguiente razón. Verás, la profecía hebrea revela un patrón en la historia. Pensémoslo de esta manera. ¿Alguna vez te ha tocado ir yendo hacia Puebla y ver el Lista y el Popo? ¿Los has visto juntos? ¿Te ha tocado ver esa imagen? ¿No? Okay. Así desde lejos pareciera que el Popo y el Lista están pegaditos, ¿verdad? Están juntos. Porque tienes esa perspectiva de lejos. Pero ya que si tú estuvieras ahí, te darías cuenta que hay una distancia considerable entre esas dos montañas. ¿Okay? Pero de lejos pareciera que están juntas. ¿Okay? Bueno, la profecía hebrea muchas veces se mueve entre lo que sucederá a corto plazo y lo que sucederá a largo plazo en una misma profecía, como esas dos montañas. Porque en realidad la profecía hebrea tiene múltiples cumplimientos. Es un patrón que se va revelando hasta que llega a un clímax. Por eso Jesús pudo hablar en el lenguaje de Daniel como algo que estaba sucediendo en su tiempo, pero que sucedería en el futuro. Y por eso Apocalipsis pudo usar el lenguaje de Daniel para hablar de lo que sucedió en su tiempo con Roma y de lo que sucedería en el futuro. Y eso es lo que sucede, que los gobernantes y las naciones, cuando ignoran a Dios, se convierten en estas bestias. En pocas palabras, el rey del norte se cumplió con Antíoco Epífanes, pero no es el único ni el último cumplimiento de esta figura, sino que a lo largo de la historia ha habido personas que encajan con ese perfil, hasta que lleguemos a una persona final, aquel que va a ser la encarnación de toda la rebelión y la corrupción humana, que el Nuevo Testamento llama o la bestia o el anticristo. Y en él definitivamente Dios derrotará el mal para siempre. Así que
La historia revela un patrón, la profecía revela un patrón, pero también revela una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que no va a ser para siempre, que estos ciclos de violencia y corrupción en nuestra historia no son para siempre. Y que Dios está obrando en medio de toda la historia humana. Que Dios no está así, amarrado de manos, sino que Él está llevando a cabo un propósito en medio de todo esto. Me gusta lo que dice un pastor. Dios tiene el control a pesar de las circunstancias presentes. En la Babilonia del siglo VI, a los piadosos les parecía que Babilonia y Persia tenían el control, pero no era así. Dios está en control. En la Palestina del siglo II, antes de Cristo, parecía que Antíoco Epífanes tenía el control, pero no era así. En el tiempo de Jesús y Pablo, parecía que Roma era la que estaba en control, pero no era así. Y para los cristianos el día de hoy, pareciera que este mundo en caos, que el mal tiene el control, pero no es así. Dios está en control y está obrando tras bambalinas. Está obrando sus buenos propósitos a pesar del pecado, a pesar de la rebelión, a pesar del mal, de este mundo roto en el que vivimos. Y eso para nosotros es una fuente de esperanza, de consuelo, de gozo. Por eso el libro de Daniel, y a esto iba, a lo que iba, al decirles que el capítulo 11, si bien tiene un valor apologético, hey, mira, Dios cumplió lo que dijo y Daniel lo vio antes, y lo tiene, en realidad el valor del capítulo 11 es más bien las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? De que Dios está en control y que había determinado un día para el fin de la maldad y que Dios estaba cuidando a su pueblo en medio de lo que estaba viviendo. Cuando parece que el mal tiene el control y todo se sale fuera de nuestras manos, debemos recordar que Dios está en control, que Dios es bueno, que Dios tiene cuidado de los suyos. De eso trata este capítulo. Nos está invitando a reflexionar acerca de esta larga historia de lo que es la historia humana, el drama de la historia humana. Está lleno de corrupción y maldad y violencia y personas como el rey del norte. Y que un día, al final de la historia, en el clímax de la historia, Dios le va a poner fin para siempre. Por eso en la Biblia, cuando habla del fin, no habla del fin del mundo como lo entendemos, sino el fin de la maldad y el establecimiento de un reino justo, un reino de paz. Sin embargo, podría uno decir, pues si Dios ya lo tiene todo determinado y es soberano, pues entonces ¿para qué hacemos cosas si de todas maneras va a suceder lo que Dios dice que va a suceder? Bueno, ¿sabes? Es cierto, Dios es soberano, Él está obrando sus propósitos en el mundo, pero como creyentes somos invitados a responder a lo que Dios está haciendo. ¿Te diste cuenta que en medio de todo este ciclo de violencia donde el pueblo de Dios era oprimido, qué sucedió? Había quienes se entregaron a la tentación por no ser perseguidos, de vivir bajo los ideales de todos estos reyes, especialmente Antíoco Epífanes, que buscó acabar con el judaísmo. Hubo quienes aceptaron por no sufrir, pero hubo otros que ¿qué hicieron? Se mantuvieron fieles y resistieron y confiaron en el Señor. Entonces sí tenemos algo que hacer. Al igual que ellos, aunque nuestras circunstancias quizás sean diferentes el día de hoy, pero al igual que ellos, tú y yo enfrentamos la misma clase de tentación. Cada generación enfrenta la misma clase de tentación. Comprometer mi fe y amoldarme al estilo del mundo con tal de no ser perseguido, ¿no? De no hacer el ridículo, o amar al Señor, obedecer al Señor y ser fiel al Señor.
en las circunstancias que yo estoy viviendo. Entonces, para Daniel fue a ser asimilado a Babilonia la tentación. Para el tiempo de Antíoco Epífanes fue la helenización. Para el tiempo de Juan y los cristianos fue la presión del Imperio Romano. Ese es el patrón en la historia. Nosotros el día de hoy enfrentamos las mismas tentaciones de ceder a nuestra fe. Pero somos invitados a ver a aquel que está obrando en la historia, aun cuando todo parece que está mal, Él está obrando en la historia. Déjame, para terminar, solo citarte 2 ejemplos de la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad de actuar. Tienes una de las peores épocas en la historia de Israel, el tiempo de los jueces, un tiempo de caos absoluto, de dolor y sufrimiento, donde Dios levantó jueces en un tiempo muy oscuro. Dios llamó a un hombre llamado Sansón, le dio una tarea muy especial: librar al pueblo del sufrimiento a mano de los filisteos. Pero cuando ves el carácter de Sansón, ves a un hombre que cedió a la tentación, se amoldó a las costumbres de su época y se alejó del Señor y terminó en un lugar muy oscuro. Al final de sus días, sin fuerza, sin vista y capturado por los filisteos, precisamente. En su último suspiro le pidió a Dios fuerza para acabar con los filisteos y lo logró al destruir el lugar en el que estaba. Pero puedes cuestionar sus motivaciones. No es que terminó glorificando al Señor, terminó cumpliendo el propósito por el cual Dios lo llamó, ¿estás de acuerdo? Pero no tenía por qué terminar ahí, ¿estás de acuerdo? Entonces mira a un hombre con una oportunidad para glorificar al Señor. Al final Dios hizo su voluntad y acabó con los filisteos. Pero la vida de Sansón es una vida triste y dolorosa, de alejarse del Señor, de ser berrinchudo y caprichoso y terminar en ese lugar. Por otro lado, tienes la historia de José, que también sufrió, ¿verdad? Sus hermanos le hicieron una gran maldad. En su envidia y en sus celos, los hermanos de José primero lo quieren matar, luego lo encierran en una cisterna y al final deciden venderlo como un esclavo. Y las cosas fueron difíciles para José. Sin embargo, José, aún en Egipto, cuando tuvo oportunidad de pecar contra el Señor, ¿te imaginas? ¿Estás de acuerdo que José podría estar amargado? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Resistió la tentación, se aferró al Señor y sus últimas palabras en el libro de Génesis fue: ustedes planearon mal, pero Dios lo usó para bien. Dios permitió situaciones duras en la vida de José, pero Dios pudo usar esas situaciones, la maldad de sus hermanos, la corrupción de sus hermanos, la pudo usar para llevar a José a ser el segundo después de Faraón y traer salvación a la familia de Abraham, de la cual vendría Jesús. Dios usó las acciones pecaminosas y egoístas de estos hermanos para lograr un propósito mayor. ¿No te suena como al capítulo 11? Dios pudiendo usar las acciones egoístas y ambiciosas de estos reyes perversos en medio de todo y en medio del sufrimiento, Dios usándolo con un propósito para su pueblo. Capítulo 11. Una lucha de poder. Quien lo tiene, quien lo desea y cómo planea conseguirlo. La historia humana. Pero es la historia de cómo, si bien parece tantas veces en nuestra vida que todo se está cayendo a pedazos, es la historia de cómo Dios trabaja entre bastidores para cumplir su propósito. Quiero invitarte a reflexionar al final en esto. Dios te ama. Dios es bueno. Dios está obrando en tu vida, en mi vida. Y a lo mejor en tus circunstancias particulares, en esta historia de egoísmo, de crueldad, a lo mejor estás viviendo algo fuerte, a lo mejor estás viviendo una separación matrimonial, se rompió tu matrimonio por una situación de egoísmo y orgullo. A lo mejor estás sufriendo de un hijo rebelde que se va de casa.
A lo mejor estás sufriendo de las circunstancias injustas de alguien que trató de hacerte daño. Aunque todo parezca se está cayendo a pedazos, detrás de la maldad y la crueldad humana, de nuestro orgullo, nuestro egoísmo, Dios trabaja entre bastidores para hacer bien y cumplir sus propósitos. Y en el cristiano, todas las cosas ayudan a bien. No que todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Bueno, vamos a terminar aquí, pero solo quiero dejarte con un ganchito. ¿Leíste esto de los sabios y todo? Ok, no te pierdas el final de Daniel siguiente semana. Vamos a hablar de la esperanza de la resurrección y de cómo sí hay una recompensa para aquellos que se mantienen fiel al Señor, que desean vivir para Él y obedecerle. Entonces, no te pierdas la siguiente semana, ¿vale? Los espero por acá. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por este pasaje, Señor, que pues es complicado, Señor, pero que nos muestras la crueldad de nuestra condición perversa, nuestra condición caída, nuestro orgullo, nuestro egoísmo que es capaz de traer tanto dolor y sufrimiento. Pero gracias porque nos regalas, Señor, una visión de cómo tú obras en este mundo caído y cómo eso nos puede dar tanta esperanza. Señor, yo te pido que hoy mis hermanos puedan salir de aquí llenos de esperanza. Y si alguno de ellos está sufriendo alguna situación difícil y siente que su vida está así, Señor, como decíamos, cayéndose a pedazos, que pueda ver tu amor, tu cuidado en medio de esto. Llénale de esperanza, llénanos de esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de las tentaciones que enfrentamos en este mundo, a ser fieles a ti, a vivir para ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque eres tú el único que puedes guardarnos y sostenernos en este mundo. Te damos gracias. Amén.